Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Bueno, esta es una noche muy especial porque hoy nos acompaña nuestro hermano pastor Cesarín Luciano, mayor conocido como Cesarín Luciano, pero su nombre real es Elizaldo Luciano Suero. Elizaldo Luciano Suero. Es un honor poder tener a nuestro hermano aquí con nosotros en Sinaí Estudio TV, donde estamos en un medio de remodelación, pero la gloria del Señor porque nos permite poder estar aquí en esta casa de adoración que hemos constituido para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Mi hermano Cesarín, bienvenido a Sinaí Estudio TV. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por la invitación, gracias por este tiempo. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí. Esperemos poder ser de bendición. Amén. Sabemos que en el nombre de Jesús esto va a ser de gran bendición porque el Espíritu Santo, desde que llegamos, ya el Espíritu Santo está aquí en este lugar. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de cada uno de nosotros. Y sabemos que la gloria del Señor será manifiesta en el nombre del Señor. Amén. Mi hermano Cesarín, los micrófonos son suyos. Bueno, gracias una vez más. Hoy quiero tocar, leer una porción de la palabra como guía para ministrar en esta hora en unos breves minutos. Y se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Quiero leerla y dice así: porque 2 males han hecho mi pueblo. En primer lugar, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no resisten agua. Fíjate, quiero utilizar este pasaje bíblico y partir de él para llevar a todo el que nos pueda escuchar y ver a una reflexión y a un momento para activar la fe en el corazón de quienes, vuelvo y repito, puedan escucharnos y vernos. Fíjate en esto, me encanta este pasaje bíblico porque relata y alude una situación que se da muchas veces en la vida de los creyentes, de los cristianos. En primer lugar, a veces no entendemos, no podemos explicar por qué nos sentimos rezagados, por qué nos sentimos en muchos momentos sin fuerzas, sin ningún tipo de motivación, a pesar de que vamos a la iglesia, nos congregamos, de repente participamos en algún ministerio, de repente, no sé, tocamos algún instrumento, en fin, hacemos algún tipo de actividad o tenemos algún tipo de responsabilidad en la iglesia, pero al cabo de un tiempo, ese primer amor, esa pasión, esa entrega, se va apagando. A veces lo queremos atribuir a las situaciones de la vida, pero realmente creo que este pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías alude y revela la verdadera realidad. Para repetir pudiera sonar como una cacofonía, pero es una verdad que a veces ignoramos, y es que el desconectarnos de la fuente que es Dios, agua viva, es lo que hoy tiene a muchos en un estado de sequía, en un estado de desaliento, de desánimo. Y pienso que este mensaje no quiero aludir ni traer una filosofía o una ciencia que vaya a despertar o motivar las emociones. Yo quiero que quienes nos escuchan y nos ven puedan reflexionar y pensar qué es lo que me tiene en este estado de sequía, en este estado de desánimo, en este estado de rutina, donde no está el Espíritu Santo. El evangelio se vuelve una rutina. Donde no está el Espíritu Santo, donde no hay una conexión con la fuente que es Dios, esa agua viva, tú te vas a secar. Tú te vas a volver un cristiano seco. Y no quiero solo quedarme en este punto, sino que el Señor habla a este gran hombre de Dios en la palabra Jeremías y le dice: hay 2 males, 2 cosas horribles que mi pueblo han hecho. Primero, se desconectaron de la fuente que soy yo, la fuente de agua viva. Y lo segundo es crearon cisternas rotas. Y hay veces que nosotros como creyentes
perdemos demasiado tiempo creando un plan B y no nos enfocamos en el plan A que Dios dijo que quiere que ejecutemos y el que Él diseñó para nosotros. Y por eso muchas veces pasamos mucho tiempo dando vueltas en el desierto y estamos constantemente rezagados y preguntándole a Dios, ¿cuándo vas a hacer lo que me dijiste que ibas a hacer conmigo? ¿Cuándo me sacas? ¿Cuándo me llevas? ¿Cuándo me levantas? ¿Cuándo me restauras? El problema no es que Dios se detuvo o se está ralentizando o se olvidó. El problema fue que nos desconectamos de la fuente y estamos secos. Por eso es que de repente no entendemos el mensaje. Por eso de repente no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Escuchamos su palabra y por eso muchas veces las canciones no nos sacan de ese estado. No nos saca una prédica de fulano de tal. No nos saca de ese estado ninguna palabra de hombre porque fue que nos desconectamos de la fuente originaria y estamos perdiendo el tiempo en construir cisternas rotas que no retienen agua. Estamos adorando nuestros planes y no ejecutando el plan de Dios. Y muchos cristianos se desvían y toman esta horrible decisión porque tienen miedo de enfrentar los retos que van a venir en un futuro, y por eso hay mucha gente que está más emocionado con lo que ellos puedan hacer que haciendo lo que Dios quiere que ellos estén haciendo en este tiempo. Amén, y es lo que está llevando a mucha gente al desánimo dentro de la iglesia. Fíjate en esto, él dice: yo soy la fuente de agua viva. No quiero sonar repetitivo, pero no quiero salirme de la línea que hoy quiero tratar o tocar o ministrar, compartir. Y es esta: la fuente de agua viva es Dios. Todos nuestros planes, hay cosas que no podemos sacarla del esquema, de la rutina de vida, el trabajo, todo eso está bien. Pero Dios, ¿dónde está Dios en nuestras vidas? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? En crear una cisterna, construir cisternas que no retienen agua. Y esto nos está comiendo la fe, nos está desgastando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente luchando con cosas que no deberían estar luchando por el simple hecho de haberse desconectado. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que el pueblo de Israel duró 40 años dando vuelta en el desierto por tantas malas decisiones tomadas. Yo creo que hoy en día muchos cristianos están fatigados, rezagados. Incluso algunos están pensando en soltar los caminos, en alejarse de Dios por el simple hecho de que no están entendiendo lo que Dios quiere hacer con ellos, y no es porque Dios no habló claro, es que se desconectaron de la fuente. Amén, y cuando te desconectas de la fuente, entonces vas a recurrir a cualquier cosa que te diga el hombre. Te vas a dejar llenar el corazón de palabrerías de hombre. Así es. Y vas a olvidar el propósito de Dios para tu vida y lo que Dios dijo que Él quiere hacer contigo. Hay gente que hoy está extraviado, dando vueltas de repente de iglesia en iglesia, de repente de lugar en lugar, de amigo en amigo, de relación en relación, y es porque se distanció de la fuente. Y cuando nos distanciamos de la fuente, entonces hay un mal que va en un crecimiento. ¿Cuál es este? Simple y llanamente, nosotros nos vamos muriendo. La fe se apaga, se va el deseo de orar, se va el deseo de ir a la iglesia, se va el deseo de todo, porque nos desconectamos de la fuente. A veces creemos que ser cristiano lo es todo. No lo es todo. Necesitamos estar conectados a la fuente, porque allí es donde se te será revelado. Allí es donde tú vas a entender los tiempos. Hay gente que asumió simple y llanamente: bueno, soy cristiano, estoy aquí, voy a la iglesia, me congrego, voy el domingo, voy el jueves, voy el martes, voy el día que sea. Pero se le olvidó que esa sequía va a ir en aumento a medida que haya una detención de esa conexión y el fluir de la presencia de Dios, el fluir de lo que Dios quiere, ese río. Y fíjate en esto, la misma Biblia dice, hablando el salmista David: Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a corrientes de agua Él me va a plantar, estaré, me va a llevar. Y
Hay veces que no entendemos esto, repetimos el verso, no lo sabemos de memoria. Así es. Pero ¿dónde estamos plantados en este momento? Hay gente que está plantada en lugares secos y no es el lugar donde Dios quiere. No es el lugar en donde Dios quiere que tú estés. No es el lugar en donde Dios quiere que tú ejecutes lo que Él dijo que Él quiere que tú hagas. No sé si me está entendiendo. Así es. Necesitamos volver a la fuente. Amén. Hay gente que volvió a muchas cosas, pero no volvió a la fuente. La fuente es Dios. Y así mismo como el pueblo se alejó, hay mucha gente que se está alejando. Y muchos dirán, pero yo no estoy lejos de Dios porque yo voy a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no ha tenido un encuentro con Dios. Y hay una gran diferencia. Hay gente que ha escuchado de Dios, pero no conoce a Dios. Hay gente que oye a otros hablando de Dios, pero no han tenido ellos su propio encuentro con Dios. Y eso lo mantiene en un estado de sequedad, en un estado en donde solo escuchan la palabra, pero no viven según lo que dice la palabra. Y no quiero utilizar esta intervención para sonar acusador o para acusar. No quiero traer un mensaje o una intervención para señalar. Quiero traer una intervención para que la gente vuelva, se detenga unos minutos y diga, hey, necesito volver a la fuente, necesito volver a conectarme. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Muchas veces nosotros nos sentimos satisfechos de la manera como vivimos. Es así. Y al sentirnos satisfechos de la manera como vivimos, muchas veces nos desconectamos, los afanes nos desconectan totalmente del propósito. ¿Qué pasa? Yo soy de los que digo y de los que siempre comparto con los jóvenes, es que primeramente tenemos que estar conectados, como usted dice, a la fuente. Es así. Si hacemos algo fuera de la fuente, lamentablemente Dios en ningún momento nos va a respaldar. Es correcto. ¿Por qué? Porque andamos como ovejas que no tienen pastor. Andamos como ovejas que no tienen dirección. Y por eso es que la gente dice, hablan muy bonito, pero no se entiende lo que está diciendo. ¿Por qué no se le entiende? Aunque quizás está hablando el mismo lenguaje que la gente ha escuchado, no se le entiende porque la palabra que está hablando la persona no está conectada a la fuente. Amén. Es así. Y fíjate, has mencionado una palabra clave y es el afán. Eso es uno de los grandes males de la iglesia, el estar afanado. Y la misma palabra del Señor nos manda, nos enseña, nos dice, por nada estéis afanados. Todo lo que te preocupe, todo lo que te tenga en un estado de tensión, tráeselo al Señor, háblalo con Dios. Pero vuelvo y repito, el problema es que nos desconectamos. Amén, y ahora quiero ir de menos a más y voy a subir la intensidad, no de mi voz, pero sí de lo que quiero transmitir. Y fíjate en esto, yo sé que algún evangelista me va a escuchar, que algún hombre de Dios, alguna mujer de Dios me va a escuchar y de repente está en un estado de sequía. Y yo quiero decirte en este momento que cuando te conectas a la fuente, el mensaje cambia, la revelación fluye, la palabra fluye, tu espíritu se renueva. Pero hay gente que está en un evangelio de monotonía. ¿Por qué? Porque se desconectó y está viviendo a la sombra de la gloria y no en la gloria. Está viviendo a la sombra de lo que Dios quiere, a la sombra de lo que otros están haciendo, a la sombra de lo que Dios está haciendo en otros, y ellos no están viviendo su propia experiencia con Dios y se preguntan y piensan, no es el pecado, no es, sí, eso puede ser, pero el gran problema es que te desconectaste de la fuente. Así es. Hoy no está fluyendo como debería fluir, no es porque Dios dejó de hablarte, es que dejaste de escuchar. Y el asunto es la gente tiene que entender que la manifestación de la presencia de Dios no llega por una repetición de una palabra que dijo fulano. Es cuando tú tienes un encuentro con Él, en donde su espíritu reposa sobre ti, viene sobre ti. Así mismo como pasó en el aposento alto, de repente el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y repartió lengua y todo lo que era común ya no lo fue más. El Pedro común no lo fue más. La Biblia dice que su primer mensaje hizo que más de 3,000 se convirtieran. Y es lo que yo creo que debería estar pasando en esta generación para mucha gente que está en la iglesia. ¿Qué cosa? Muy simple, conéctate otra vez a la fuente. Si le estás preguntando a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te siento de la misma manera? ¿Por qué no te siento de la misma forma? El problema no es fulano, el problema no es nadie, el problema fue que te desconectaste de la fuente. Y eso es lo que te tiene en un estado de sequía, en un estado en donde no escuchas la voz de Dios, en un estado en donde estás tomando malas decisiones
decisiones. ¿Por qué estás tomando malas decisiones? Porque le estás tomando solo. Así Estás es. decidiendo tú. Él no está contigo en el proceso porque lo sacaste del proceso por el afán. Y hay mucha gente que no ha entendido que los planes de Dios son perfectos. Hay gente que se está desesperando. ¿Por qué? Porque está viendo a otro que le llegó el momento. Tranquilo, espera tu turno, espera lo que Dios va a hacer contigo. No te desesperes. Mantén la calma. Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, lo va a hacer contigo en el Amén. momento que Él lo entienda. Pero el desconectarnos de la fuente es lo que nos va a llevar a no entender los tiempos. Amén, pastor, tremendo. Mira, una de las citas bíblicas que yo siempre comparto es que la Biblia nos manda a que nos vayamos al aposento. Amén. Vete a tu aposento. Cerrada la puerta, dice la Biblia, habla con tu Padre que está en el secreto. Amén. Y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Amén. Como usted está hablando, es que está conectado, una conexión con el Padre. Y el Padre te va a revelar directamente lo que está pasando en este momento. Así El es. Padre te va a revelar la solución. No es hablar palabras repetitivas. No es hablar un mensaje que Juan o Pedro, que Dios le dio en ese momento. Amén. Sino hablar, porque las palabras del Señor son nuevas cada día. Amén. Cada día son nuevas. Y por más que usted lea el mismo versículo, en el mismo versículo, cada día va a recibir una respuesta nueva de parte del Señor. Amén. Por eso tenemos que estar conectados a la fuente. Amén. Si te desconectaste de la fuente, te moriste. Así es. Así es. Y perdemos mucho tiempo intentando hacer un plan B. Así Cuando es. Dios te envía, te levanta, te llama, su plan funciona. Y hay muchos cristianos que están muy enfocados en hacer cisternas, pero estas cisternas no retienen agua. Y por eso su sequía se ha vuelto más amplia, se ha expandido. ¿Por qué? Porque estás estás fuera de lo que Dios dijo. Estás en el plan B que tú creaste. El plan de Dios siempre va a funcionar y va a ser perfecto. Amén. Y Él no se equivoca. Y cuando Él permite cosas en nuestras vidas, Él está. Y quiero hacer aquí un paréntesis, hacer un espacio. Hay cosas en nuestra vida que son por consecuencia, pero lo que viene por el plan de Dios, siempre, la Biblia que dice, a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan Todas a las bien. cosas. Hay cosas que tú crees que te van a matar, pero no te van a matar, te van a enseñar algo, te van a llevar a un pensamiento, a una reflexión, a una dimensión distinta, y va a cambiar de repente tu cosmovisión de Dios, cómo tú ves a Dios. Así es. ¿Quién es Dios? Porque hay gente que conoce al Dios en la enfermedad, el que sana. Pero hay otros que conocen al Dios que levanta, que reanima, que devuelve la fuerza, que se revela, que habla. Algunos conocen al Dios del fuego, ¿verdad? Pero todos vamos a tener una experiencia diferente con el mismo Dios. Y Él se va a revelar en nuestra vida de manera diferente. Pero al final todo radica en que nosotros estemos todo el tiempo conectados de la misma fuente. Hay veces que nos dejamos llevar por la crítica y criticamos al otro porque no entendemos lo que Dios está tratando con él. La Biblia dice que portamos un espíritu y ese espíritu es el mismo. Y si tú no entiendes lo que yo estoy ministrando o lo que Dios está haciendo conmigo, es porque no estamos conectados de la misma fuente. Así es. Y hay muchos factores que se desencadenan cuando no estamos conectados de la misma fuente, y es que empezamos a tener diferencias entre nosotros y hay disensiones entre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos conectados de la misma fuente. Mientras yo estoy viendo que se avecina una manifestación del Espíritu Santo, de repente tú estás viendo un problema. Tú estás viendo una limitante. Tú estás viendo que eso no va a dar resultado. Tú estás viendo todo. Tú estás viendo el no, lo imposible, la dificultad. Mientras Dios me está llevando, porque yo estoy conectado a una fuente. Y estar conectado a la fuente no me hace un super santo. No. Me hace un individuo dependiente de Dios.
Amén. Y hay gente que necesita volver a depender de Dios, no de la opinión del amigo. Así Hay gente es. que tiene que, antes de buscar el consejo del amigo, tiene que buscar en oración la respuesta y la dirección de Dios. Porque fue Él el que te llamó, Él es nuestro Padre. Y hay veces que decimos y le damos a Dios un lugar con nuestras palabras, pero no está así en nuestro corazón. Así es. Sí, pastor, una cosa es que lo que tenemos que entender es que Dios, no decirlo de labio, que Dios tiene que ser nuestro primer lugar. Amén. Nuestro primer lugar para acá, mi primer lugar para acá, mi primer lugar para allá. Y cuando ponemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas, en todo lo que vayas a hacer te va a ir bien. Amén. En todo. Porque no vamos a tener la discusión de decir si nuestro hermano Cesarín, Dios lo está llevando a un nivel superior, porque vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Y Cesarín Dios lo está llevando a un nivel en Dios. Yo me voy a gozar por lo que Dios está haciendo con Cesarín. Amén. Pero yo voy a estar buscando la fuente. ¿Para qué? Para que así como Dios levantó a Cesarín y lo está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, así Dios también te llevará a ti. Amén, así es. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. Estamos conectados al mismo Dios. El mismo Dios que estaba con Moisés es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Amén. El mismo Dios que estaba con Elías es el mismo Dios que está con nosotros en este día. Y muchas veces, como usted decía, pastor, nos llevamos más de la opinión de la gente que de la opinión de Dios. Dios es para muchos el último recurso cuando debió ser el primero. Así es. Dios para mucha gente es la opción cuando ya yo toqué todas las puertas humanas. Así y Dios es. debería ser la primera opción. Dios debería ser el primer paso en tu prueba. Dios debería ser lo primero, al primero que tú le hablas, con el primero que compartes tus preocupaciones. Pero no, en muchos casos no es lo que pasa, no es lo que ocurre. Y esto es lo que lleva a mucha gente a estar en un constante desánimo en la fe. Muy lamentable. Constante Sí es. desánimo en la fe. Sí es. Una mañana se levantan y son los hombres y las mujeres de Dios que Dios espera que sean, pero al próximo día están desanimados, no creen en lo que Dios le entregó, no Sí creen es. en lo que Dios dijo de ellos, no creen en lo que Dios está haciendo con ellos. Pero, ¿por qué pasa esto? Y quiero abrir un poco ahora, ir en otras direcciones, sin dejar muy atrás el punto original de esta intervención. Y es algo muy, muy simple. Tú mencionabas, el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de nosotros. Amén. Eso es una verdad irrefutable que nadie va a cambiar. Pero ¿qué está pasando en estos días? Que no tenemos la misma relación que tenía Moisés Así con es. con ese mismo Dios. Así es. Y es lo que muchas veces dicen algunos. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué yo no estoy viendo al Dios de las Escrituras en mi vida? En mi vida. Porque no tienes la relación que tiene la gente o que tuvieron aquellos grandes hombres de Dios Así es. con ese Dios. Entonces, nosotros necesitamos volver a la intimidad con Dios. Hoy en día estamos viendo en el mundo completo muchos temas que están volviéndose muy contundentes y muy fuertes, que desafían directamente la fe que profesamos y las leyes, las normas que están establecidas en la palabra. Así es. Temas que aluden a la familia, temas que aluden muchísimos renglones. Y la iglesia, yo pienso que en vez de estar buscando una respuesta meramente humana, deberíamos volver a conectarnos con Dios, volver a la intimidad con Dios, para que no seamos nosotros quienes respondamos, sino que sea Él. Amén. Para que no Amén. seamos nosotros, porque fíjate en esto, la Biblia dice, Dios pone tanto el querer como el hacer, Así es. y nosotros fuimos llamados a buenas obras. Amén. Y la única manera
La única manera de que todos vayamos en la misma dirección, dejando atrás cualquier tipo de norma establecida por hombres, la única forma es estando conectado al mismo Dios, escuchando la misma voz. Amén. Y fíjate en esto, si tocamos el tema del aposento alto, lo que pasó allí, nadie refutó lo que estaba pasando sobre nadie porque todos fueron impactados por el mismo Espíritu Santo. Amén. Lo que pasa es que hoy en día estamos perdiendo el tiempo en ver quién es mejor y no en acercarnos para escuchar al que tiene el plan perfecto para nuestras iglesias, para nuestro ministerio, para nuestros proyectos, para nuestra familia. A veces creemos, y no quiero minimizar la importancia, la relevancia o el trabajo de nadie desde esta plataforma, no es la intención. Así pero a veces minimizamos demasiado lo que Dios puede hacer y creemos que Dios puede hacer más. El psicólogo, puede hacer más por el hijo que lo que puede hacer Dios. Y no quiero, vuelvo y repito, minimizar el trabajo ni la importancia de nadie, pero no podemos minimizar el poder de nuestro Dios. Amén. Porque si vamos al evento, al acontecimiento en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, vemos a un Dios que hizo que el fuego no quemara. Así es. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos a un Dios que sacó a un pueblo de la esclavitud y no permitió que uno de los ejércitos más temidos en esa época, en ese tiempo, pusiera su espada sobre aquel pueblo, sino que abrió el mar en dos y el pueblo cruzó en seco. No puedo minimizar el poder de Dios. No puedo, y por eso hago mucho énfasis y estoy muy, muy convencido y soy muy radical en esto. No podemos dejar de lado que nuestro Dios no es un Dios de mito, es un Dios real. Amén. Y que hay evidencia. Y muchos dirán, muéstrame la evidencia. Nosotros somos la evidencia. Así es. Porque hay gente en la iglesia que Dios la sacó de depresión. Hay gente en la iglesia que Dios la sacó de muchas situaciones, que ha sanado a otros, que ha liberado a otros. Nosotros somos la evidencia. No hay que ir a rebuscar en otro lugar. Nosotros somos la evidencia. Pero estamos extraviados, perdiendo el tiempo en construir cisternas para demostrarle al hombre que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Amén. Y tenemos la evidencia de lo que es Dios. Yo estuve, mis suegros son pastores. Y uno puede dar un pequeño, rápidamente, de lo que Dios hace en la vida del hombre. Mi suegro fue diagnosticado con cáncer y los médicos le habían dado un estimado de menos de 15 días de vida. Y ya él agonizando en medio de un hospital, lo que hizo la pastora, agarró un grupo de hermanos y se fueron al hospital, afuera del hospital, y decían, están locos. Y se reunieron todos a hacer cadena de oración y comenzaron a clamar al Dios que sana, al Dios que liberta, a ver la evidencia de Dios manifestarse a través de un hombre que había sido desahuciado por los médicos. Y los médicos decían, este hombre ya no hay vida. Y el pastor nos contaba y nos testificaba de la manera como Dios obró en su vida. Y él le dijo al Señor, Señor, si me sanas, yo voy a dedicar mi vida completamente a anunciar tu palabra. Gloria a Dios. Voy a predicar tu palabra en cualquier lugar. Voy a hablar de tu palabra. Y algo que me impacta, y por eso traigo a informar acerca de este testimonio, es que el pastor nos decía que de repente a su habitación llegó un hombre. Un hombre muy, muy elegante. Un hombre con un cintillo de oro. Y llegó al lugar y le dijo, tú estás sano. Wow. Evidentemente, Gloria llegó este hombre. Estoy hablando de más de 30 años. Un hombre que le dieron menos de 15 días de vida, hoy en día está predicando el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que está hablando el pastor. La mujer del flujo de sangre, 12 años ya hacían. 12 años. Ella dijo, si tan solo yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Había gastado todo lo que tenía. Y vemos la evidencia de lo que Dios hizo en su vida, que tan solamente tocó el manto de Jesús. Y dice la palabra del Señor que hubo un poder que salió de Jesús, que dijo, ¿quién me ha tocado? Y fue que la presencia de Dios ministró la vida de esa mujer y fue sana. Usted y yo hemos recibido milagros de parte del Señor. Amén.
Y hemos visto la evidencia de lo que Dios hace. Como decía el pastor, hemos visto a Dios sanar cáncer. Bueno, teníamos a alguien que los muchachos aquí compartiendo, emito su nombre porque por cuidado. Esa persona le dieron también 15 días a los médicos porque tenía un cáncer prácticamente. Le decían 15 días de vida, no vivía. Tiene los órganos, igual como mi suegro. Los órganos de mi suegro estaban todos podridos de día ya. Ya lo tiraron para que se muera. Y cuando llegaron los médicos a examinarlo, ¿qué fue que pasó con este hombre? Al otro día, cuando pensaban que el hombre ya estaba muerto, el hombre estaba en la calle, en el hospital, salió caminando, predicando la paz. Cristo viene, el Señor te ama, el Señor me sanó. Gloria a Dios. Y esa mujer es igual. Cuando estuvimos aquí, una pastora estuvo compartiendo con nosotros su testimonio. Y fue tan evidente que los muchachos estaban llorando. De lo que pasaba. Y de lo que va a seguir pasando. Gloria porque a Dios. Dios es verdadero, es real. Pero para poder conocer al Dios verdadero, tenemos que entrar a la fuente. Amén. Es así. Y fíjate en esto. Y dije hace ya unos minutos atrás que quería ir de menos a más. ¿Por qué? Porque mi intención no es simplemente recordar que debemos estar y volver a la fuente, sino también aludir, animar a alguien que nos pueda estar viendo, escuchando, decirte vuelve a la fuente, vuelve a Dios, vuelve al plan que Él te entregó, vuelve a hacer lo que Él dijo que tú vas a hacer. Vuelve a encontrarte con Él, vuelve a buscarlo con la misma pasión que lo buscabas en aquellos días. Amén. Va a volver, va a retornar, se avivará, va a resucitar en ti lo que se había muerto. Y es necesario que volvamos a la fuente. No hay manera, mira, no hay forma de que una planta la plantemos en un lugar y nunca reciba agua y que viva. Así es. Y aquí en Jeremías 2:13, Dios le habla y le dice, me dejaron y yo soy la fuente de agua viva. Me dejaron, se apartaron. Y yo creo que la iglesia, la gente que nos vaya a ver, tiene que volver. Si te sientes desanimado, si sientes que estás a punto de tirar la toalla, vuelve a la fuente, Amén. Vuelve a la oración, vuelve a buscar a Dios, vuelve a encontrarte con Él, vuelve, dile aquí estoy, vuelve a la fuente, deja de estar consultando a gente que no estuvo ahí cuando Dios te habló. Porque es una práctica que tenemos, preferimos, es mejor o pareciera estar más apegado a la gente, a consultar al hombre de cosas que fue Dios que te dijo. Y hay veces que el hombre no va a entender las locuras, si así pudiéramos llamarle, de lo que Dios puso en tu corazón para hacer. Y lo único que estamos de repente es consiguiendo más desaliento y desánimo. ¿Por qué? Porque vamos donde el amigo, donde fulano, donde sutano, a consultarle cosas que fue en intimidad con Dios que recibimos. Y ahí vuelve el desánimo y nos visita porque la gente lo primero que nos va a preguntar es ¿y cómo tú lo vas a hacer? Así es. Mientras que Dios simplemente te dijo, levántate, hazlo, te entregó un plan, un diseño, una idea. Amén. Él puso en ti tanto el querer como el hacer. Y hay gente que de repente también se va a levantar para apagar lo que Dios dijo, para ahogar esa pasión, la llama, el deseo de hacerlo, de levantarte. Y hay gente que nunca va a apoyar iniciativas que estén fuera de su burbuja y de las cosas que ellos puedan conocer. La gente normalmente va a desaprobar lo que no entiende. Y normalmente la gente no va a entender lo que Dios dijo que tú vas a hacer, lo Amén. que Él te está enviando a hacer. Y por eso te estás desanimando, estás desalentado, estás rezagado, siente que no puedes más, siente que simple y llanamente es una carga, que el ministerio te pesa demasiado porque perdiste forma, perdiste objetividad, perdiste dirección, perdiste la voz de Dios y cuando te desconectas de la voz de Dios te vas a secar. Al cabo de un año, al cabo de 3 meses no vas a sentir la presencia como antes. Al cabo de semanas vas a orar y vas a sentir que estás simplemente repitiendo palabras. La pasión se te va a apagar, el deseo se te va a ir, el fuego se va a ir. Y es necesario que la iglesia entienda esto. Hay mucha gente que está concentrado en los sacrificios y no en la obediencia. Si te quedas en obediencia, si te acercas en obediencia, si te acercas, él lo dice claramente, el que toca se le abrirá. El que busca hallará. Entonces hay gente que tiene que empezar
comenzar a redireccionar sus pasos y a ir en la dirección que Dios dijo, confiar en lo que Dios dijo, porque si tuviéramos que ponerle algún título a esta intervención, yo lo dejaría simple y llanamente de esta forma: tienes que volver a confiar en Dios, porque confiar en Él es lo que te va a permitir ver lo que Él dijo que va a hacer. Y hay mucha gente que dice, creo en Dios, pero todavía no deja el plan B. Y el plan B se lo ingeniaron ellos. El plan B, es ese plan que hago por si acaso. Y si Dios no me levanta como dijo, déjame entonces crear esto. No, si Él dijo, Él lo hará. Si Él dijo, Él va a cumplir, porque la Biblia dice claramente, Él no es hijo de hombre, para mentir. Sí, Él no va a dar para atrás. Él no va posteriormente a decirte, no, lo que te dije era mentira. No, Él no va a hacer eso. Lo que Él te dijo, Él lo va a hacer. Y por eso tienes que levantarte otra vez para confiar en lo que Dios dijo, en lo que te entregó, volver a la fuente, volver a confiar en Él. Es fácil para muchos repetir esto: yo confío en Dios. Pero la confianza será probada en el momento en donde tendrás que lanzarte, aunque no veas nada. En el momento en donde tendrás que decirle al Señor, yo no tengo la forma de hacerlo, yo no tengo la manera para lograr esto, pero creo en ti, lo voy a intentar, voy a echar hacia adelante, voy a creer en ti, en lo que tú has dicho. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? La fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fue fe lo que movió a la mujer del flujo de sangre. Que nadie le dijo que el borde de ese manto iba a funcionar. Nadie le dijo a Bartimeo que si continuaba voceando, gritando a la orilla del camino, Jesús se iba a detener. Nadie se lo dijo. Nadie le dijo al centurión que su criado iba a ser sano. Nadie se lo anticipó. Ellos creyeron, y por cuanto creyeron, recibieron. Amén. La mujer del flujo de sangre tocó el manto. Ahora, me encantaría hacer una pausa en este pasaje bíblico y preguntarle a muchos de los que posteriormente van a escuchar y ver esto: ¿estás dispuesto por fe a arrastrarte para creer y tocar el borde de un manto que nadie te dijo ni nadie te asegura, solo tu fe, de que va a funcionar? Y yo sé que hay mucha gente que lo único que le queda es la fe. Así es. Perdieron todo. Vámonos Así con es. Lázaro. ¿Qué dice la Biblia? 4 días. Ya es día. Y hoy yo creo que hay gente que tiene que hacer mismo como su hermana, quitar la piedra para volver a creer. No en lo que Dios va a hacer en 20 años, en lo que va a hacer ahora. En lo que dijo que va a hacer ahora contigo para este tiempo. Pastor, yo creo algo. Y mientras usted habla, estoy sintiendo la presencia del Señor que está aquí en este lugar. Amén. Yo creo algo, pastor, que en este tiempo Dios está levantando a gente que estén decidida dejarlo todo y seguir a Cristo. Amén. Yo creo que en este tiempo, gente que ya han vivido 2 vidas en un sentido de demostrar que soy, pero en realidad no soy. En este tiempo Dios te está llamando a que vuelvas al redil, que vuelvas al altar, que vuelvas al lugar secreto, que vuelvas a la fuente, que vuelvas a Cristo. Amén. Dios nos está llamando a que volvamos a estar conectados a la única fuente que nos da vida. Amén. Y es Cristo. Así es. Es lamentable, pastor, lo que muchas veces vivimos. Muchos nos quedamos nos incluimos, tratando de cualquier situación quedarnos en el suelo. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas, como usted decía. Nos sentimos sin aliento, sin vida. Y hasta que usted no entienda que la única persona o la única respuesta, ¿quién lo puede levantar?, se llama Cristo. Así es. Y pienso que estamos viviendo tiempos en donde debemos estar lo más cerca de la presencia de Dios que podamos. Amén. Lo más cerca, la mayor cantidad de tiempo posible, lo más que podamos, conectados a su voz. Amén. Porque por los desafíos que van a venir, la Biblia claramente habló de estos tiempos.
La Biblia habló, y no quiero traer un mensaje de pánico, pero sí creo que la iglesia debe aterrizar, abrir sus ojos, despertar a la realidad de los tiempos, despertar a la realidad de los tiempos y entender, no estamos en tiempos para relajarnos y estar en una especie de distracción. Allá afuera hay gente que se está perdiendo, que necesita gente que esté conectado a la fuente con una palabra viva. Pero hoy en día hemos cambiado el estar en su presencia por estar entretenidos. Así es. Y el entretenimiento no te va a ayudar cuando vengan los ataques. Y la palabra del Señor nos enseña específicamente en el libro de Efesios, hablando el apóstol Pablo, dice, poneos toda la armadura. Así para es. Cuando venga el día malo pueda resistir y estar de pie. Hay gente que hoy está viviendo episodios de mucha tensión y de mucha angustia en su vida porque desistió de su postura espiritual para sucumbir a una postura social de aceptación. Y yo quisiera que la iglesia entendiera que Jesús era mejor que todos nosotros, era el Hijo de Dios, era perfecto, era santo y no le cayó bien a todo el mundo. Así es. Y hay gente que está, y cuando digo esto no quiero de ninguna manera discriminar, lo que sí quiero es que la iglesia entienda que el estar luchando para que todos nos acepten y nos aplaudan, eso es perder el tiempo. Conectémonos a la fuente, seamos radicales con el mensaje que tenemos, no ofensivos, radicales con el mensaje que Él ha entregado. Prediquemos la palabra, conectémonos a la fuente, porque como decía anteriormente, esto de conectarnos a la fuente va a despertar incluso en nosotros una pasión que de repente teníamos años, meses, semanas, días que nos sentíamos, un amor por estar en la presencia de Dios, y esto nos va a llevar a ser mejores cristianos, a tener una relación más íntima con Dios y a profesar la fe y a ser incluso, según lo que dice la palabra, la palabra nos llama y nos dice que somos sal y luz. Y la sal va a preservar. Y en tu casa y en tu familia, el modelo y el diseño, según lo que dice la palabra de la familia, debe imperar. Porque tú eres sal, tú debes preservar. Y si eres luz, debes alumbrar. No tener miedo de que la gente sepa que tú eres el cristiano que ha tenido un encuentro con Dios y su vida cambió. Porque hay veces que queremos estar a las sombras por temor al rechazo, y tenemos miedo de ser rechazados cuando no entendemos, no es suficiente porque carecemos de un encuentro genuino y verdadero con Dios. Amén. Cuando nos encontramos verdaderamente con Dios y tenemos un encuentro continuo porque estamos constantemente conectados a la fuente, entonces nunca más. ¿Qué dijo Jesús? Y aquí quisiera ir terminando. ¿Qué dijo él? El que come de mí no tendrá hambre jamás. Wow, así es. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Así es. Y hoy, si tienes sed de volver al pecado, es porque no estás comiendo ni bebiendo de él. Así es, pastor. Es lamentable. Nos volvemos algo que usted recuerdo de algo que ha hablado usted. Nos hemos vuelto en un círculo, dando vueltas en un mismo lugar. Mucha gente dice, pero no está pasando nada. Voy a la iglesia, pero no pasa nada. Voy al culto, pero no pasa nada. Sigo igual como estoy. Voy y no veo la manifestación, pero sigo igual como estoy. Me convierto en un círculo que voy de un lado para el otro lado. Así es. Dando la vuelta. Y muchas veces en ese mismo círculo que nos encontramos, muchas veces nos quedamos estancados. Y hay un refrán muy popular en el mundo que se dice que el agua que se queda posada al final hiede.
Cuando nos mantenemos dando vuelta en el mismo círculo, diciendo, es que nada pasa. Voy al culto, pero el culto es igual. Es que nada pasa, es que son la misma gente y el culto es igual. Yo soy de los que creo, pastor, que cuando yo digo que nada pasa y que todo sigue siendo igual, es porque el que le falta estar conectado a la fuente es a usted. Porque el que no está sintiendo nada eres tú. El que no está buscando nada eres tú. Y el que tiene que estar conectado eres tú. Y si nada no está pasando, ahí le dice, clama a mí. Clama al Señor y vas a ver lo que se va a manifestar. Y si nadie está conectado a la fuente, conéctate tú para que la gente que estén a tu lado se puedan conectar de la fuente. Amén. Y van a sentir la misma presencia de Dios que lo va a conectar a ellos también. Amén. Porque dijeron, pero Juan vivía en un círculo viviendo y no salía del mismo círculo. Pero Juan comenzó a abrir los ojos y despertó y dijo, voy a salir de este círculo porque ya yo no pertenezco a esta agua que se quede estancada. Yo pertenezco a una agua que da vida eterna y la fuente es Cristo. Amén. Así es. Y yo creo firmemente que los servicios van a cambiar, tu vida va a cambiar, la iglesia va a cambiar, Amén. Tu ministerio va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu entorno va a cambiar cuando te vuelvas a Dios, cuando te conectes a la fuente, cuando vuelvas a retomar lo que Dios dijo que Él quiere que tú hagas. Amén. Cuando eso pase, la monotonía de tu vida va a desaparecer. Así es. La rutina va a desaparecer. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios no pueden haber cosas muertas. Así es. Donde está el Espíritu de Dios no pueden haber cosas estancadas. No, la gente no se queda igual. Así Tú no es. te vas a quedar en el mismo lugar. Tú no te vas a quedar... Fijémonos en los ejemplos de la Biblia. Así es. Ningún hombre que tuvo un encuentro con Dios volvió a ser el mismo. Si tú no estás en una constante evolución, crecimiento en el espíritu como persona, como cristiano, es simple y llanamente porque aún no tienes un encuentro o porque te alejaste de la fuente, porque mientras tú estés conectado a esa fuente de agua viva, la Biblia dice que tú vas a dar fruto todo el año. Así es. No, el cristiano que se conecta a la fuente no vive de temporada. ¿Por qué? Porque su temporada en toda va a dar fruto. Amén. En todos los tiempos de su vida va a dar fruto. Amén. Van a haber momentos en donde cosas de repente no van a salir como tú quieras, pero los frutos, la evidencia, el sustento siempre va a estar. Así Lo es. vemos en la vida de Elías, cuando por 3 años no llovió, él seguía bebiendo agua. Así es. Había sequía, pero él seguía tomándola. Y el Señor se encargó de él en todo ese tiempo y lo llevó, lo mantuvo siempre en una conexión con el agua que aún estaba en existencia. Y hay gente que no ha entendido que no importa lo que esté pasando en tu entorno, si permaneces conectado con Dios, Él siempre te va a mantener conectado de la fuente inagotable, que es Él que produce los recursos aquí en la tierra para que tú no tengas necesidad ni escasez. Wow, amén. Amén. Amén, poderoso. Pastor, hay personas que van a estar viendo este video. Van a estar viendo esta intervención, este mensaje. Sé que hay personas que nos van a estar viendo. Y yo sé que en el nombre de Jesús, Dios lo va a levantar. Amén. Dios te va a levantar. Amén. Quizás las personas han dicho que tú vas a seguir en el mismo lugar. Quizás hay personas que han menospreciado. La palabra del Señor dice que a los vil menospreciados escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Dios te llamó para hacer cosas grandes en Él. Así que no te desesperes. Solamente conéctate a la fuente y vas a ver el resultado. Amén. Conéctate a la fuente y vas a ver el resultado. Así como pasó con Moisés, así como pasó con Elías, así como pasó con Pedro, que se conectaron a la fuente. Y hoy en día se menciona el nombre de ellos porque estaban conectados a la fuente. Amén. Solamente te soltamos. Conéctate, vuelve al Padre, vuelve al altar,
vuelve al lugar secreto y vas a ver a Dios obrar. Amén. Pastor, puedes orar por aquellas personas que en este momento van a estar viendo. Y yo sé que en el nombre de Jesús van a haber personas que van a ser transformadas por el Espíritu Santo. Amén. Porque desde acá, usted hablando, yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Amén. Y Dios ha traído, oye, esta palabra Dios ha marcado mi vida con lo que usted está hablando. Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje nos habla a nosotros también. Amén, es así. Porque si estamos conectados, nos vamos a conectar más. Amén. Amén. Quisiera orar, oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Señor. Levantamos oración y nos ponemos en la brecha por aquellos que están en desánimo, que están abatidos, decepcionados, que sienten que no pueden más. Aquellos que están luchando con la duda, aquellos que están lidiando con sentimientos depresivos, aquellos que perdieron la confianza en ti, hoy oramos por ellos e intercedemos por ellos y declaramos en este momento que un toque fresco y un derramar, una manifestación de tu presencia sea sobre ellos, que un despertar sea sobre ellos para volver a la fuente, para volver a ti. Nosotros declaramos en este momento que gente va a volver a tener un encuentro contigo genuino para retomar lo que tú dijiste que ellos han de hacer en estos tiempos. Nosotros declaramos en este momento un despertar y nos levantamos en esta hora y llamamos desde los cuatro vientos de esta ciudad gente que está en la sombra a que dé un paso al frente y salga para que la manifestación del reino sea visible. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos en este momento que se van a levantar, que inicia una temporada en donde aquellos que estaban rezagados van a retomar y se levantarán para hacer, oh Dios, lo que tú dijiste, para volver a ti, para conectarse, que una generación va a ser visible en estos tiempos, en donde darán fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias, pastor, por compartir con nosotros. Más que un honor tenerlo aquí en nuestra casa de Sinaí Estudio TV, que también es su casa. Gracias, gracias, gracias. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor y Dios te continúe bendiciendo. Amén. Así que seguimos orando y clamando al Señor para que Dios cada día siga levantando esta generación que llega a una nueva temporada que va a ser de bendición. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz del Señor sea sobre tu vida en el nombre de Jesús. Sinaí Estudio TV. Dios te bendiga.